Bueno, y como decíamos recién, ya está en línea con nosotros a través de Skype Lorena Palacesi, psicóloga, para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Ah, ¿Bien? bien, bien. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos, porque sabemos que hace un ratito nada más dejaste de trabajar y sin embargo estás para hablar de este tema. Claro que sí, así es. Bueno, Lorena, contanos un poquito qué es el acoso escolar o también denominado ciberacoso. Sí, por un lado, el término acoso escolar, que por ahí se conoce mucho, a pesar de que es un término inglés, pero acá lo usamos mucho, que es el bullying, que lo decimos mucho. Bullying es el sinónimo en inglés Ujú. de acoso escolar. Es toda manifestación de violencia, ya sea física, emocional, verbal, todo tipo de violencia y de agresión que se ejerza entre pares, generalmente en este caso en la escuela, por eso Ujú. es escolar, entre pares, pero con la característica de que sea sostenido en el tiempo. Claro. Es decir, si una vez un compañerito al otro le hizo algo, no es acoso escolar. Para que lo consideremos acoso escolar, tiene que haber una permanencia en el tiempo, es decir, como el objetivo de un chico de someter a otro durante un tiempo prolongado. El ciberacoso es la misma situación, pero mediante redes, mediante las redes, digamos, ¿no? Por eso sería el acoso en el ámbito cibernético, ¿sí? Así Lo otro es. es presencial, en el ámbito Perfecto. escolar. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de De la un poquito de la víctima en este caso y cómo nos damos cuenta que el chico es acosado por uno o varios compañeros. sí. Bueno, en realidad los chicos que son acosados generalmente empiezan a manifestar algunos signos bastante rápidamente, porque la verdad que es una situación tremendamente angustiosa. Y si uno está atento, los chicos lo manifiestan. En general suelen mostrarse más inhibidos de lo normal, más callados, se apartan, por ejemplo, pasan mucho tiempo solos dentro de la casa, empiezan a plantear o a esquivar situaciones en donde tenga que juntarse con los pares, empieza a mostrar un gusto mayor quizás por estar con personas grandes, todo de una manera que en principio parecería como normal, porque hay chicos que pueden tener esa característica, pero bueno, cuando uno nota que ese chico está sosteniendo ese tipo de conducta durante un tiempo largo, los adultos deberían estar atentos, ¿no? Llegamos incluso, Betiana, al límite de que hubo casos de suicidios Claro que sí. de Sí, sí. chicos que han sido acosados. La verdad que las situaciones son de distintos grados, pero a veces llegan a ser muy extremos. Es muy triste, realmente. Lorena, Y según esas obviamente cuando se llega características, al extremo es porque no se actuó en su debido momento, ¿no? claro, por supuesto, según esas características que vos estás diciendo, evidentemente cualquier adulto mayor debería darse cuenta rápidamente que al chico le pasa algo, ¿no? En la escuela, hablando de los docentes o como papás, a nosotros deberíamos darnos cuenta enseguida. ¿Qué hacer Sí. si nos damos cuenta, obviamente, de que alguna de estas situaciones está sufriendo? Mira, la verdad que está siendo muy complicada la situación por la cantidad de casos que está habiendo. Se está masificando bastante. Yo creo que las situaciones son en general visibles porque, a ver, que haya tres o cuatro chicos adentro de un aula hostigando a un compañero, me parece que no es muy, no se esconde No, demasiado claro. la situación. Yo creo que los niveles de intervención son varios. Por un lado, en lo institucional, o sea, cada escuela tendrá sus dispositivos y sus maneras de intervenir frente a estas cuestiones. Por supuesto, desde la sanción disciplinaria, la comunicación a los padres de ambas partes, alguna intervención que a lo mejor se puede hacer en conjunto con organismos que se ocupan de la niñez, porque generalmente, Betiana, el agresor, que es un chico que aparentemente se muestra fuerte y con mucho valor, es un chico que al contrario, es un chico carente, Ujú. es un chico que está teniendo muchos problemas, entonces hay que atender a las dos partes. Por otro lado, la cuestión de la atención familiar,
obviamente esto pasa en chicos que generalmente están en familias en donde las cosas evidentemente no están muy bien. Claro. Por lo Es, menos no se le ha podido transmitir a este chico la discriminación de lo que está bien y de lo que está mal, o del concepto de empatía, o del concepto de compañerismo, ni mucho menos. Y ya te digo, son chicos generalmente carentes, carentes de afecto, carentes de valoración. Entonces, en el grupo encuentran a un chico que a lo mejor es un poco más vulnerable y ahí descargan, digamos, y buscan ese reconocimiento como jefe de un grupo, de una patota, porque después, viste que generalmente se arman grupos. claro, sí. Entonces, el acosador mayor, digamos, es el líder del grupo, y ahí es como que él remedia la falta de valor que viene trayendo a lo mejor desde la casa o de su vida, Claro. ¿no? La verdad que es un camino que encuentra este chico para remediar sus problemas de narcisismo y de autoestima bastante complejo, muy poco adecuado, y Claro. que también es un chico que necesita ayuda. Exactamente, eso te iba a preguntar. Generalmente estamos hablando de lo que contabas recién, son cómo es un chico así, con estos que tiene también problemas en su casa y de qué manera lo descarga, ¿no? Ese chico también tiene problemas porque tanto la víctima, digamos, como el acosado también es un chico con problema y también el adulto mayor debería darse cuenta de eso y notificarlo a los papás. Ahora, ¿es fácil para un papá recibir de un docente esta, no sé si acusación, pero decir, bueno, a ver, su hijo tiene problemas, ¿es aceptado rápidamente por el papá? Mira, por lo que yo voy escuchando y bueno, y por la experiencia que uno tiene de la vida misma, ¿no? Seguramente no. A ningún padre le gusta escuchar que le digan que su hijo tiene tal o cual conducta que no es adecuada. Por supuesto que no le debe gustar a nadie. Ujú. Pero bueno, hay una responsabilidad individual de cada adulto responsable de ese chico, hay una responsabilidad institucional, por ejemplo, en este caso de la escuela, y hay una responsabilidad social también, porque este tipo de situaciones, Betiana, como, bueno, como todas las que son psicológicas, tienen múltiples factores, digamos. Tendríamos que pensar los adultos qué transmitimos, qué enseñamos, qué avalamos, cómo nos tratamos los adultos en casa, qué se comenta, porque a veces los chicos escuchan comentarios muy, digamos, también muy agresivos, muy groseros, muy discriminativos respecto a otras personas. Y bueno, ese chico va mamando. En algunos casos hay una repetición de patrones aprendidos. Claro. A lo mejor un niño que está criado en un ambiente violento no sabe relacionarse de otra manera y repite ese patrón como modo de vinculación social. Hay otros chicos que a lo mejor por carencia de afecto o por no sentirse mirados ni tenidos en cuenta, buscan el reconocimiento en el grupo como líderes y lo hacen de mal modo. Cada situación tiene sus particularidades, pero todas tienen en común que estos chicos necesitan ser atendidos, Claro. necesitan que un mayor haga algo, los pare, digamos, porque la escalada llega a ser tan alta Ujú. que hay agresiones físicas muy severas. Claro. Y ya te digo, estamos hablando hasta de la idea de suicidio y hasta la ejecución del suicidio. Sí, es No es terrible, es un poca caso que, cosa, es terrible. como decíamos antes, nunca vamos a dejar de hablar y lo dejaremos de hablar cuando realmente no suceda. Ahora bien, este chico acosador, digámoslo así, vive tal vez en un núcleo familiar bastante complicado. Como docente, si yo le hablo a su papá, a su mamá o o a las personas que convivan, si estas personas están dentro de este ámbito, también debe ser difícil para esta criatura salir. ¿La ayuda psicológica sería una buena, o sea, de un profesional, sería una buena medida? ¿O acompañando, digamos, Sí, al chico? seguramente que sí. El tema es que ese chico llegue a la ayuda psicológica. Claro, Digamos, el tema es que la familia, pues estamos hablando en este caso de menores de edad. claro. Entonces la familia tiene que aceptar que la ayuda psicológica es necesaria y tiene que hacerse cargo de proveerla. Nosotros, por lo menos por acá en la zona, no contamos con organismos oficiales gratuitos, por ejemplo, que se ocupen de ese tipo de situaciones.
Entonces, a veces no es tan sencillo ni aceptarlo ni ejecutarlo. Por supuesto que sería lo ideal y me parece que son casos para trabajar con una dinámica familiar. Claro, Tampoco me parece que sean casos para hacer una atención individual, porque detrás de la problemática que manifiesta este chico seguramente hay una problemática familiar, claro, por supuesto, ¿no? por Entonces habría que supuesto, hacer un trabajo familiar por supuesto y que en sí. conjunto con la escuela, que por supuesto también, digamos, es la que está mucho tiempo en contacto con Claro. ese chico, ¿no? Pero Volviendo no es fácil esto, no se acepta fácilmente. claro que sí, volviendo al niño que es acosado, ¿no? Ese niño debe sufrir muchísimo, por supuesto, y hasta el extremo de no querer ir más al colegio, Sí, seguramente. sí. La actuación como papás ante esta situación, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Bueno, a ver, dar recetas en estos casos es un poco complicado, pero si uno tuviera que decir algo general, lo primero es tratemos de darnos cuenta, ¿sí? Tratemos de mirar a nuestros hijos, tratemos de estar atentos cómo llega de la escuela, cómo si tiene ganas de ir, si no tiene ganas de ir, por qué no tiene ganas de ir, le tengo que preguntar, no puedo estar 15 días que él no tenga ganas de ir y no preguntarle. Lo primero es interesarme por lo que le está pasando. Yo creo que la primera medida que uno intenta tomar es asesorarlo al niño que está siendo agredido en que no responda, porque la respuesta a la agresión, en estos casos, le da más poder al agresor. Ujú, Es decir, la mejor técnica sería la indiferencia, porque bien, eso le quita poder al agresor. Lo que pasa es que son chicos, exacto. y los chicos por ahí les resulta un poco difícil a veces mantenerse en esta postura de soy indiferente, no le doy el gusto. Bueno, digamos, a veces se responde Claro, y a veces se meten tanto para adentro, tanto para adentro por miedo, porque ya te digo, una cosa es que sea la agresión de un chico a un chico y otra cosa es que sea la agresión de un grupo a un chico. Y a veces son chicos un poco más grandes también. Puede pasar que a lo mejor un grupo de, qué sé yo, de séptimo agrega a uno de cuarto, y no es lo mismo en cuanto a la imagen de poder que tiene ese claro, por chico. supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, y fortalecerlo a él, o sea, hacerlo sentir valorado, Ujú, importante, y bueno, y después ir a comunicar, por supuesto, y claro. comunicarse con la escuela, ¿no? Para ver qué medidas se están tomando dentro de la escuela. Claro que sí. Lorena, bueno, me pareció excelente por ahí el consejo, porque por ahí si muchos papás están viendo y no saben cómo actuar o cómo empezar, primero ver y mirar lo que hace su hijo, prestar un poquito de atención Siempre, y después actuar. Actuar rápidamente antes que sea demasiado sí, tarde, ¿no? sí. Sí, la verdad que son casos de mucha complejidad, no es tan fácil de resolver, No, claro que no. pero bueno, siempre la recomendación es estar atento a los chicos, a lo que les pasa, a veces tenemos que parar un poquito nosotros los grandes y mirarlos un poquito a ellos. Eso es totalmente cierto. Ujú. Gracias, Lorena, por tu contacto y por el Gracias a apoyo ustedes. de siempre. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Igualmente. Bueno, hablamos con Lorena Palacesi, psicóloga de este tema que, como decíamos recién, no vamos a dejar de hablar hasta que esto no deje de pasar. Y creo que todavía vamos a ir hablando durante un largo tiempo.